Hola Rosa, Hola, profe, ¿cómo estás? ¿todo bien? Bueno, hoy vamos a desarrollar el capítulo que corresponde a piso plano, pero cargas móviles sobre un piso plano, que es lo que habíamos visto ya anteriormente. Vamos a darle seguimiento de tal manera a evitar dar las clases del próximo viernes, porque hoy estaríamos terminando el capítulo. Entonces, directamente consulta podríamos tener de todos los capítulos que ustedes quieran investigar. Bueno, voy a compartir, hacer favor, a- hacer favor, avísame cuando directamente. Sí, Ahí se ve. se ve bien, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, efecto de las cargas móviles, lo que ya habíamos visto anteriormente, todo lo que ya se dio en ese capítulo, y acá está el piso plano. Esto ya es súper conocido para ustedes porque estamos insistiendo con esto. Nosotros en el examen no vamos a sacar a sí mismo, va a estar cortado por decir que sea una T nomás, pero teniendo en cuenta que si es 1-4-2, entonces nosotros tendríamos que ponerle que el apoyo 1 podría ser un apoyo elástico lineal, el 4 podría ser un empotramiento, ¿verdad? Que un empotramiento que tiene juego de rotación a través de un apoyo elástico, juego de rotación por torsión. Y le puede decir que tiene libertad de girar por flexión. Entonces, en ese caso, este no puede tener momento flector. Le puede decir acá de que tenemos un apoyo elástico directamente que permite al apoyo en 2 que tenga libertad de girar por torsión. Quiere decir que acá no puede existir momento torsor. ¿Por qué? Porque le dice que gire libremente para torsión, pero sí va a existir flexión y le podemos poner un apoyo elástico directamente para darle un juego de rotación por, en este caso, flexión. Y va a ser de esa forma. Entonces, este es un problema en donde, como ya tenemos resuelto y no a todos les va a ser mucho más sencillo, entonces vamos a determinar la línea de influencia de qué efecto. Entonces, uno es del momento en dirección Y en el punto 3. O sea que si ustedes se fijan acá, hay que cuidar bien ese detalle de que no hagan de repente, sin darse cuenta, hacen línea de influencia de algo que no le pide. Dice línea de influencia del momento en la dirección Y. O sea que el momento en la dirección Y en el punto 3 de la barra 3,6 sería el momento torsor. Es decir, línea de influencia del momento torsor cuando es directamente en la dirección del eje Y. ¿Por qué? Porque tiene la dirección de la barra 3,6. Después, la segunda pregunta es del momento en dirección X en el mismo punto 3. Sería en este punto, ¿verdad? Directamente el, el vector momento que es transversal a la barra 3,6. Entonces, momento que tiene la dirección X. Después de eso, la tercera opción, utilizando las ecuaciones de la estática. Simplemente utilizando las ecuaciones de la estática. Determinar la reacción vertical en 1. Es decir, le pide la línea de influencia de la reacción vertical en 1, ¿verdad? Directamente que va a ser función de esas líneas de influencia que ustedes deben calcular. Bueno, en este caso ya sabemos entonces línea de influencia de qué nos está pidiendo. Del momento torsor. Vamos a resolver la línea de influencia del momento torsor, que es el vector momento en la dirección Y, y después vamos a hacer para el momento flector, que es dirección X, y después responderíamos algunas preguntas del problema para aplicar y directamente para determinar la línea de influencia de todos los efectos que el problema le pida. Le puede pedir línea de influencia del momento torsor en el apoyo que tenga acá, vamos a suponerle un resorte. Le puede pedir línea de influencia del momento torsor, de ese resorte elástico.
¿Por qué elástico? ¿Por qué? Porque le permite un juego de rotación por torsión. Directamente no restringe totalmente. A ustedes les puede decir, el 1 es un empotramiento perfecto. El 4 es un empotramiento, pero directamente tiene juego de rotación por flexión. Entonces torsión es lo que va a existir acá. Acá es un empotramiento, pero le puede decir que tiene directamente libertad de girar por flexión o por torsión, ¿verdad? De tal manera para completar el... Y así sucesivamente lo que leí, y le estaría pidiendo el ejercicio mucho más corto que lo que tenemos acá, ¿verdad? Pero vamos a seguir lo siguiente. Como me pide línea de influencia de dos efectos, que para mí ya es conocido, en el punto 3 de la barra 3.6. Entonces lo que yo tengo que hacer, de acuerdo a lo que dice Muller-Berlau, se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto y se le da una rotación unitaria. En este caso, cuando es directamente línea de influencia del momento torsor, entonces yo le tengo que dar un giro por torsión igual a la unidad. Ese giro por torsión va a ser relativo. ¿Por qué? Porque es entre miembros, entre dos miembros va a ser esta barra y la T que tenemos acá. También le puede pedir línea de influencia del momento flector como nos pide el problema. Entonces lo que yo tengo que hacer es el giro por flexión en 3 igualar a 1. Y ese giro va a ser giro relativo. Después puede pedirnos también la línea de influencia del momento flector en 6, que es lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Si me piden 6, directamente lo que yo tengo que hacer es liberar el vínculo. Línea de influencia del momento flector, entonces yo pongo acá una bisagra, porque la bisagra le permite que gire por flexión, pero por torsión no le permite, no le da libertad. Entonces tiene que haber torsión. Entonces lo que hacemos es rompemos directamente 3 vínculos. ¿Por qué? Porque esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas y hay una sola barra en donde hay 3 incógnitas, 3 ecuaciones, quiero decir, que es torsión, flexión y cortante. Entonces, cada miembro tiene 3 ecuaciones. Por eso es que decimos 3 por una sola barra. Entonces, 3 por 1 menos la cantidad de incógnitas que son 6. Y eso me da menos 3. O sea que es de 3 grados de hiperestaticidad. Entonces, lo que hacemos es lo que vimos en la clase anterior en estructura hiperestática, piso plano. Rompemos entonces acá poniendo la rótula. La rótula que le permite giro por flexión y torsión. Y acá que le permite solamente giro por flexión. Bueno, entonces eso es lo que haríamos en este ejercicio. Y acá está la primera situación. Entonces yo le llamo directamente estado 1. Cuando le doy libertad para que gire por flexión. Fíjense, esto quiere decir que yo le estoy permitiendo al punto para que gire por flexión, al punto 3 o al nudo 3. Por flexión, entonces directamente pongo un momento relativo igual a la unidad, es decir, sobre esta barra y sobre la otra barra por acción y reacción. Entonces de esta manera tiene que funcionar. Y a esto le llamo x1 igual a 1. Entonces por eso se llama estado 1. Después agarro y le pongo un vector x2 igual a 1 que tiene la dirección de la barra 3, 6. Eso implica de que lo que estoy liberando es permitirle que gire por torsión. Y directamente, en ese caso, tenemos el estado 2 para esa situación. Y el estado 3 es directamente cuando yo le permito que gire por flexión a este punto. Entonces el efecto debe aparecer transversal a la barra para que sea flexión. Y esos detalles es lo que tenemos que cuidar. Estado 0, como habíamos visto en la clase anterior para pórtico plano, no existe. Es decir, existe un estado 1, un estado 2 y un estado 3. Quiere decir que tenemos que formar 3 ecuaciones de compatibilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer
a mí me pide línea de influencia en el estado 2, me pide línea de influencia del momento torsor directamente. Quiere decir que el desplazamiento 2 es igual directamente al efecto 1 por X1 más el efecto 2 por X2, en donde el efecto 2, yo ya sé que es igual directamente igual a la unidad, que es este efecto que tenemos acá. El efecto 1 también ya conocemos, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos dice el problema. Efecto 3 también conocemos. Pero me pide línea de influencia del momento torsor, entonces lo que yo tengo que hacer es esto que está acá. Es el impuesto. Directamente lo que directamente nos pide el problema es determinar la línea de influencia del momento torsor y qué es lo que yo tengo que indicar ahí, poner directamente una deformación por torsión igual a la unidad. Entonces acá yo pongo directamente esa deformación relativa igual a la unidad. Es decir, la XU2 que yo indiqué, ¿verdad? Que tengo acá, ahora lo que voy a hacer es decir que ese desplazamiento 2 es igual a 1. Ustedes se acordarán que el desplazamiento 1 era igual a directamente al efecto 1 por X1 más efecto 2 por X2 más efecto 3 por X3. Vamos a atacar ya este ejercicio. Después el desplazamiento 2 es igual a efecto 1 por X1 más efecto 2 por X2 más efecto 3 por X3. En el punto en donde a nosotros nos pide el problema. Idem para el desplazamiento 3. Es igual a efecto 1 por X1 más efecto 2 por X2 más efecto 3 por X3. Bueno, en la parte hiperestática, ¿nosotros qué hacíamos? Decíamos que tal desplazamiento, como nosotros liberamos el vínculo, decíamos, esa libertad no existe. Y resolvíamos la estructura hiperestática en donde ustedes tenían un factor directamente término de carga. Cuando calculamos el 1,0, el 2,0, el 3,0, cualquiera sea el estado de carga. En línea de influencia no existe el 1,0, el 2,0, el 3,0. ¿Pero qué existe? El desplazamiento. El desplazamiento, ahí donde estamos liberando. ¿Pero qué me pide el problema? El problema me pide línea de influencia del momento torsor. Y a ese momento torsor yo le llamo estado 2. Y como es el estado 2, es el desplazamiento 2. Y ese desplazamiento 2 es lo que tengo que igualar a este 1 que está acá. Entonces es el valor impuesto. Entonces el desplazamiento va a ser igual a 1 y de ahí resolvemos el problema. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo? Calcular la línea de influencia del momento torsor. De repente ustedes sin darse cuenta agarran y ponen en 1, que es 1 resolvido en línea de influencia del momento flector. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo liberé esto, le llamé X1, pero esto es momento flector. Y si yo agarro, le pongo a su desplazamiento igual a la unidad, entonces lo que estoy haciendo es, voy a calcular línea de influencia del momento flector. Y a mí me está pidiendo línea de influencia del momento torsor. Entonces, como yo le llamé a la torsión acá, X estado 2, XU2 igual a 1, entonces la rotación por torsión que yo tengo que colocar igual a la unidad es directamente en el desplazamiento 2, en la segunda ecuación de compatibilidad. ¿Y qué pasa si me pide línea de influencia del momento flector? Entonces ahí donde está delta 1, directamente voy a poner el valor unitario. ¿Por qué? Porque me pide línea de influencia del momento flector. Si me pide línea de influencia del momento torsor, entonces voy a poner el desplazamiento 2 es igual a 1. El resto es 0. Si me pide línea de influencia del momento flector 3, entonces yo tengo que poner el desplazamiento 3 es igual a 1. Los otros, el 1 y el 2, son iguales a 0. Entonces, eso es lo que nos dice Müller-Breslau. Y eso es lo que hacemos. Tenemos el estado 1, tenemos el estado 2 y el estado 3. Y después vamos a formar la ecuación de compatibilidad. Y es fácil porque ustedes van a poner directamente F sub 1, 1, F sub 1, 2, F sub 1, 3, después F sub 2, 1, después F sub 2, 2, F sub 2, 3, después F sub 3, 1, F sub 3, 2, F sub 3, 3, matriz
simétrica, ¿verdad? Con los términos términos diagonales, diagonal principal, y los términos recíprocos. Esa matriz lo multiplicamos por la matriz columna. Esa matriz columna es la incógnita hiperestática, x1, x2, x3, más el factor término de carga, matriz columna, desplazamiento 1, 0, el 2, 0, el 3, 0, matriz columna. Es igual a la matriz columna, desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3. Bueno, ¿qué es lo que va a variar ahí? Solamente el 1, el 2 y el 3. Me pide línea de influencia en el momento torsor, entonces el 2, el desplazamiento 2 pongo igual a 1. El resto ya es 0. Pero ustedes pueden poner 3 situaciones cuando les pide los 3 efectos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes van a poner desplazamiento 1, directamente desplazamiento 2, desplazamiento 3. Y pueden poner una segunda columna, desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3. Después pueden poner otra tercera columna, desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3. Para la primera hipótesis, me pide línea de influencia del momento torsor. Entonces, el desplazamiento 2 igualó a 1. Esto que está acá. Para la segunda hipótesis, me pide línea de influencia del momento flector. Entonces, el desplazamiento 1 es la que voy a igualar a 1. Segunda hipótesis. Y la tercera hipótesis, que es me pide línea de influencia del momento flector, directamente del estado 3, ¿verdad? Entonces, en la tercera hipótesis pongo directamente el desplazamiento 3 igual a 1. Y tengo una matriz 3 por 3 ahí. Entonces, al mismo tiempo, ustedes tienen formado una ecuación en donde eso le está indicando que el factor de forma directamente es la misma cualquiera sea la línea de influencia que le esté pidiendo el problema. Eso es lo que le quiero decir. Entonces, acá vamos a determinar directamente los efectos. Ustedes ya saben que el estado 1, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces ustedes dicen, esta pieza, ustedes ya conocen que está flexando. ¿Cuándo flexa? Acá en esta zona, acá es 0, porque tiene libertad de girar, mientras que acá es directamente 1 hacia arriba, tensionando la fibra superior. Y acá me queda este 1 que está acá. Este 1 que está acá. Y esta pieza no puede absorber torsión, por lo tanto, este 1 que está acá es flector para esta barra. Y como es flector, entonces viene de 0 y llega a 1. Entonces 0, 1, 1 y llega hasta acá 0. Entonces tenemos un triángulo directamente para esta pieza. Un triángulo, ¿verdad? Para los dos tramos, mientras que para esta directamente va a ser 0. Bueno, esta no está cargada. Fíjense, se van rompiendo, ¿verdad? Y no está cargada, entonces no hay flexión, entonces no puede haber cortante. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con las transversales? Con estas transversales. Entonces ustedes dicen las transversales. Bueno, me voy a encargar de analizar las transversales. Entonces decimos, este momento flector que está acá me genera directamente una cortante hacia abajo. ¿Cuánto vale? Un sexto. Porque me acuerdo bien que esto era 6, que esto era 4, que esto era 6, que esto es 5, esto es 3, esto es 3 y esto es 5. Entonces la cortante acá va a ser hacia abajo un sexto. Un sexto multiplicado por 6 le va a dar 1, ¿verdad? Directamente equilibrando a esta carga que está acá. Entonces un sexto que acá hay que indicarlo hacia abajo. Bueno, ese un sexto ya viene y actúa sobre la transversal. Ese un sexto ya viene a actuar directamente, aplicando sistema de equivalencia de efecto que vimos en estática en el tercer semestre. Entonces, lo que está acá, ustedes ya pueden traerlo directamente en este nudo de la viga transversal. O si no, decir, acá actúa hacia abajo, acá actúa por acción y reacción hacia arriba, ¿verdad? Por acción y reacción, ahora directamente esa carga actúa hacia abajo. Pero lo más fácil es decir, acá me salió hacia abajo, entonces ese mismo traigo acá. ¿Por qué? Porque es el efecto que está generando directamente el momento. Entonces, un sexto traemos acá.
Bueno, ese un sexto es debido a este vínculo que tenemos acá. Y esta barra, que es la barra 1, 3. Este va a ser 1, este va a ser 2, este va a ser 3, este va a ser 4, este va a ser 5, 6, 7 y este va a ser 8. Así como habíamos hecho en la parte hiperestática. Bueno, entonces, ahora me falta todavía una carga para la transversal. ¿Y cuál es? La cortante que tengo acá. ¿Y cuánto es esa cortante? Entonces yo digo, voy a tomar acá, voy a aplicar momento acá y voy a ver cuánto es la cortante acá. Entonces voy a ver esa cortante y directamente esa cortante va a actuar acá, hacia abajo. ¿Y cuánto vale esa cortante sobre esta pieza? Un cuarto vale. Y como actúa hacia abajo, yo ya lo llevo directamente acá en este nudo de la transversal y tengo un cuarto. Es decir, esta transversal está sometida a un cuarto más un sexto. Bueno, y en función a eso calculo su diagrama. Es exageradamente sencillo. ¿Por qué? Porque ya tiene la carga, entonces una viga simple. Después de ese un cuarto que tenemos acá, dijimos que apuntaba directamente para equilibrarlo a ese momento flector que tenemos acá. Su cortante directamente apuntaba para abajo, ¿verdad? Para abajo, en un cuarto. Pero sobre esta transversal, acción y reacción, tercera ley de Newton, me dice que actúa hacia arriba. Entonces acá actúa un valor ¿cuánto? Un cuarto. Entonces acá tenemos un cuarto más un sexto, mientras que sobre esta transversal tenemos un cuarto. Entonces eso nos fijamos acá, directamente. Acá está el estado de carga. Bueno, entonces directamente acá está el diagrama que ya le indiqué, que es sobre esta pieza. El problema me pide de que el camión, las ruedas del camión, transita la viga 1, 3, 6, 8. Entonces es muy interesante que lo tengan en cuenta. Entonces se pone una carga P igual a 1, pero cuando empecemos a calcular línea de influencia en sí. Ahora mismo lo que nosotros vamos a hacer es el diagrama de momento flector torsión final. ¿Para qué? Para el giro igual a la unidad giro por torsión. Y vamos a tener un diagrama ahí, ¿verdad? Directamente. Y después hacemos los análisis para línea de influencia. Entonces acá, directamente como le dije, en esta transversal que actúa hacia abajo un sexto más un cuarto. Acá está. Si se fijan, un cuarto más un sexto. Aplican momento acá, calculan esta cortante, sumatoria de fuerzas verticales tienen esta cortante. Este es su diagrama. Después acá en esta transversal dijimos que actúa directamente hacia arriba un cuarto. Si ustedes se fijan acá, para esa transversal que es la barra 5, 7, acá está un cuarto. Flexa llevando la parte de arriba, tensiona. Aplicando un momento acá, calculamos esta cortante, multiplicamos por 5 y tenemos directamente este momento flector. Tenemos este diagrama de momento flector, fíjense, así como está acá. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Ustedes van a decir, todo esto corresponde al estado 1. Este y este. Entonces, ¿cómo voy a determinar el factor de forma F sub 1, 1? Por eso le ponemos de esta forma, para que le salga, le sea muy sencillo calcular ya acá la F sub 1, 1. ¿Cómo lo vamos a calcular? Combinando este triángulo por sí mismo. Un tercio de la longitud de la barra, que viene a ser 10 por directamente el valor 1 por 1. Ya tenemos un valor de F sub 1, 1. Venimos acá. También es del estado 1. ¿Por qué? Porque acá está el estado 1. Acá está el efecto. Entonces, un tercio de la longitud, que es 8, directamente por 0,78, 125 elevado al cuadrado. Más la F11 para la otra transversal. Directamente es un tercio de la longitud nuevamente, que es 8 por 0,46, 875 elevado al cuadrado. Sumo las tres F sub 1, 1 y ya tengo la F sub 1, 1 del factor de forma. Entonces, del factor de forma. Ahí está totalmente resuelto el problema. No sé si hay alguna duda, si tienen alguna duda respecto a ese tema. ¿O no? Hasta acá no, profe. Perfecto. Bueno, entonces seguimos.
Bueno, entonces, así de sencillo es el tema. Por eso les pido, por favor, rindan. Yo he revisado su examen ayer a la tarde. Mucha gente, desastre de su examen. Lamentable es el examen. Todo lo que pidieron, revisé y modifiqué y ya le pasé a Germán. Ahora queda Germán. Puede ser que esta tarde ya pase la nota definitiva modificada a algunos. Y otros se quedó con su misma nota. Tenía que bajarle, no le bajé, para que no digan que hay malas intenciones de parte nuestra. Pero lamentable fue el examen, mucha gente. Acá algunos rindieron bien, los que están en este grupo. O sea que los que asisten a clase, casi la gran mayoría rindieron bien. Estoy hablando de 125, 140 alumnos tenemos, eh, vamos a decir, matriculados. De esos 140 alumnos que tenemos, ya le digo, a reventar 20 son los que asisten a clase. Y el puntaje está bien en comparación con esos 20. Pero da bien como para aprobar la materia. Pues lo interesante es saber, ¿no? Es aprobar, porque después van a tener estructura 3 conmigo y con ese mismo problema nos vamos a encontrar. Bueno, entonces Profe, vamos, sí, preguntándonos más un poco sobre el tema de las notas. ¿Cuánto es una nota que está bien? que está bien. Y no hay que está, que rindió bien. ¿Desde cuánto? ¿Qué puntaje es? 23 Pues, de 24. Hay 22 de 24. Hay buenos puntajes. ¿Y cuál fue el promedio general? 49 por ahí salió. Como es 49, profe, sí, está 24 nomás de las notas. ¿Qué? No, y el promedio general de notas, tipo No, fue, el promedio de nota es 49. Yo te estoy contando, yo lo que entendí en tu primera pregunta, el puntaje más alto, eso es lo que yo entendí. Y te dije que es 23 de 24. Y después otro tiene 22, otro tiene 21, otro tiene 18, 17, 15, 18, así sucesivamente. No es tan malo, pero hay algunos que están allá por los dos. Hay otros tres y así sucesivamente. No ya. sé si, no sé si no entendemos, pero 49 por ahí salió el promedio de las notas del grupo de los 140 creo que rindieron, o 125 rindieron. ¿Por qué? Porque hay 15 por ahí que tienen firma. Sí. Pero macaná, no, yo no sé por qué la gente no puede ser que un reticulado agarran y rompen y ponen un momento. Esos son exámenes que hay que anular, cero hay que ponerle. Ni nos eliminamos el reticulado. ¿Por qué? Porque se fue en el otro nudo, hizo bien. Se fue en el otro nudo, hizo bien. Un ejemplo te pongo. Sí, profe. Bueno, entonces este es nuestro estado 1. Yo le pido que estudien porque, fíjense, la intención nuestra es que todos salven. Que todos salven, esa es la intención. Porque todos estamos trabajando. Yo creo que ustedes están poniendo de su parte también, nosotros, todos. Y lo lindo es que todos salven, ¿verdad? Pero hay gente que no ponen de su parte, entonces cuando entrega su examen, vos mirá y apenas 2, 3 puntos tiene de 18, porque la mayoría sobre 18 rinde su final, una gran parte. Y 3 puntos. No podés inventarle nada para decir, puede salvar a este muchacho. ¿Por qué? Porque no tiene nada escrito en su examen y entrega así. Y es un documento muy comprometedor porque eso se va en archivo. En archivo nosotros tenemos que entregar los exámenes con las planillas. Bueno, ahora vamos a hacer el estado 2. Justamente el problema nos pide línea de influencia del momento torsor. Y justamente a la XU2 yo le llamé directamente el efecto de torsión hiperestático. Después tenemos que aplicar los impuestos. El impuesto, ¿verdad? Por las condiciones del problema establecidas, que es el giro por torsión igual a la unidad. ¿Por qué nos pide la línea de influencia del torsión?
Bueno, y acá tenemos, si ustedes se fijan, en esta pieza, el vector tiene la dirección del eje longitudinal de la pieza, que es la barra 3,6. Eso quiere decir, es similar a la fuerza axial, naturaleza, tensión o compresión. Para la torsión, cuando es entrante, esta barra está sometida a torsión con un valor unitaria y esa torsión directamente es constante, porque ustedes van a romper y la torsión va a ser constante. ¿Por qué es constante? Porque acá la bisagra restringe directamente rotación por torsión. Entonces hay una reactiva para que pueda equilibrarla a esta. Y eso es lo que ustedes tienen que cuidar en el examen, porque a algunas se le va a condicionar que tiene libertad de girar por torsión y ustedes pusieron esto acá. ¿Y qué es lo que le va a restringir? O sea, ¿qué es lo que le va a equilibrar si no existe? Si yo digo, por ejemplo, que acá no es una bisagra, sino que tiene libertad de girar por torsión. Y le puse acá una torsión. ¿Y cómo se equilibra? No puede equilibrarse. Tiene que haber restricción para que se equilibre. Entonces, este es un momento torsor. Analizamos acá y acá está el torsor para ese tramo. Esta barra no tiene flexión, no tiene cortante. Bueno, entonces yo me fijo en este vector, que es la acción y la reacción. En este caso, la reacción. Entonces yo digo, esta está apuntando en la dirección de la barra 1,3, pero la barra 1,3 no puede absorber torsión. ¿Por qué? Porque esta es la que tiene que absorber torsión. Y este es un apoyo simple, no puede restringir giro por torsión. Entonces, este vector no le corresponde a esta barra. Eso es lo que ustedes tienen que definir bien. Entonces, ¿qué es? Es flexión para la barra 2,4. Entonces, ya tengo la flexión para la barra 2,4. Después vengo acá. Acá existe directamente la reactiva y salió esto. Pero este mismo vector momento es la que actúa en este nudo. Este mismo vector momento es la que actúa en este nudo. Bueno, pero ¿sobre cuál actúa ese vector momento? ¿Es sobre esta o es sobre la barra transversal? Y es por la misma razón indicada anteriormente, es sobre la barra transversal, ¿verdad? Entonces, este asimismo colocamos en este nudo y es un momento concentrado en la barra transversal 5,7. 5,7. Entonces analizamos directamente, esta barra no tiene diagrama de flexión ni de torsión. Acá está, 0. De acá hasta acá. De acá hasta acá, también flexión ni torsión no tiene. Entonces esta barra solamente tiene torsión. El mismo procedimiento hacemos para la barra 2,4. Es un momento directamente de torsión, de flexión, quiero decir, que aparece en la barra transversal 2,4 directamente en el sentido horario. O sea que en mi momento acá va a aparecer así, en el sentido horario para que me genere este momento perpendicular a la pantalla, hacia adentro vamos a decir. Entonces ese vector en el sentido horario y yo pongo acá momento. Entonces acá aparece una cortante que me produzca momento en el sentido antihorario, que es el 1/8. Acá tiene que ser un par, porque al tener un momento tiene que haber un par de fuerza. Entonces acá sale 1/8 y acá tiene ese vector opuesto, 1/8. Entonces ustedes multiplican 1/8 por 3 y le da este valor que está acá. 1/8 multiplican por 5 y le da este valor que está acá. Y ese es nuestro diagrama de momento flector. Después hacemos el análisis sobre la barra 5,7. Dijimos de que el vector tiene esta dirección. Entonces, ¿cómo actúa sobre la pieza? Sobre la pieza actúa en el sentido antihorario. Ponen ustedes el encorvamiento y el pulgar es la que ustedes tienen que hacer de que coincida con este vector que está acá. Entonces, el encorvamiento le dice a ustedes que es sentido directamente antihorario. Pongo el sentido antihorario acá, que aplico un momento en este punto. Y digo, este me tiene que producir momento horario y así mismo es. 1/8 por 8 es igual a 1, ¿verdad? Que es en el sentido horario, mientras que acá tenemos en el sentido antihorario. Y después acá 1/8 y multiplicamos cada uno, este por 5 y este por 3. Y tenemos ya los diagramas. Bueno, entonces ahora
voy a aprovechar mi diagrama y digo ya, voy a calcular F sub 2, 2, eso es algo que ustedes pueden hacer. Entonces ya tienen, de una vez ya tienen estos diagramas y acá mismo ya determinan F sub 2, 2, para que no tengan después errores de repente porque confundieron algún gráfico con otro estado, un estado con otro estado, confundieron y pusieron otro valor. Entonces vamos a combinar. Tengo entonces torsión y flexión. Entonces, ¿cuál es la ecuación que tengo que utilizar? La F sub 2, 2, que es el término de la diagonal principal, directamente va a ser igual a integral M sub 2, M sub 2 diferencial S sobre EI. ¿De dónde voy a sacar eso? Esta es flexión y también esta. Entonces yo digo, este triángulo que está acá, un tercio, la longitud de la barra que es 5 por 0,625 elevado al cuadrado, más un tercio de la longitud 3 por 0,375 elevado al cuadrado. Positivo todo porque el signo no interesa en este caso porque se combina por sí mismo. Después venimos acá, un tercio de la longitud que es 3 por 0,375 elevado al cuadrado. Después 0,625, o sea, podemos multiplicar ya el anterior por 2 y ya tenemos la F sub 2, 2 para flexión. Pero tengo que sumarle el efecto de torsión. ¿Y eso qué es? Directamente integral de momento torsor por momento torsor diferencial S sobre G inercia a la torsión. Eso hay que cuidar de la G y de la inercia a la torsión. Entonces directamente es un rectángulo. Entonces, ¿cuánto del torsor? Es 1 por la longitud 1 elevado al cuadrado por la longitud que es 4. ¿Por qué? Porque en un rectángulo es la longitud por el valor del momento, ¿verdad? Ya sea torsor o flector elevado al cuadrado. O puede ser axial también. Y ustedes suman los tres y determinan ya la F sub 2, 2. Y ya pueden aprovechar y decir, bueno, voy a combinar esta con cuál. Con esta. Es 0. ¿Qué estoy queriendo hacer? Calcular el 1, 2. Fíjense. Esta de 1 a 8 con el 1 a 8. Acá está el 1 a 8. ¿Qué combino? Torsión. Pero el otro no tiene torsión. Flexión entonces, pero este no tiene flexión. Entonces, para esa barra es 0. Ahora combino las transversales. Esta barra que está acá con esta barra que está acá. Combino esta, ¿verdad? Entonces, estos tramos con este tramo que está acá. Entonces, son triángulos en donde los dos catetos están a la derecha y este también está a la derecha. Solamente que uno es negativo y el otro es positivo. Entonces va a ser negativo. Después esta con su correspondiente que es esta. Después combino esta con su correspondiente que es la que tengo acá. Después combino esta con su correspondiente que tengo acá. Bueno, sumo eso directamente y tengo el factor recíproco que es el 1, 2, que es igual al 2, 1. Ahí ya tenemos algunos factores directamente, o sea, el término del factor de forma. Y ahora tenemos directamente la bisagra. Ponemos momentos flectores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una bisagra para la barra transversal que es la 3,6. Y acción y reacción y actúa en el nudo esta carga que está acá, esta que está acá. Entonces, primero digo, esta barra me genera una cortante, le tiene que equilibrar a este 1 que es sobre la barra 3,6 y esa cortante tiene que apuntar para abajo sobre esta barra. Entonces, por acción y reacción, actúa directamente en el nudo 3 hacia arriba, un cuarto, que es la cortante que me salió. Y ese un cuarto está acá, fíjense, es un cuarto hacia arriba. Y después digo, bueno, esta ya saben que no tiene cortante, ¿por qué? Porque no tiene diagrama. La T esta no trabaja. Y esta sí tiene diagrama de flexión. Entonces pongo momento flector acá que vale 1. Ahora, este vector no puede trabajar sobre la transversal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque directamente esa pieza, esto, si actúa sobre la transversal, tendría que ser torsión, pero los dos apoyos no pueden restringir torsión. Entonces, este vector momento no puede actuar sobre ella. Entonces, ¿sobre cuál actúa? Sobre la barra 6, 8.
Y ese vector momento, ¿verdad? Directamente me genera una cortante acá que es un sexto. Un sexto que directamente estaría actuando hacia abajo, acá es un sexto. Y después el otro, acá dijimos que mi momento era, la cortante era un cuarto acá, hacia abajo también. Y esto es un sexto también hacia abajo. Los dos traemos acá hacia abajo, un cuarto más un sexto, acá está. Y ustedes determinan las cortantes, hacen su diagrama de flexiones. Y ya tenemos ahí nuestro diagrama de flexiones para todas las situaciones. Esta es su flexión. Después tenemos esta debido a las cargas concentradas, debido a las cargas concentradas. Y estos conceptos es muy interesante porque muchas veces ustedes se olvidan de la cortante y había sido, ese le hace flexar a una determinada barra. Porque no puede existir cortante, ¿verdad? Y no existir momentos. ¿Por qué? Porque si no, no va a estar en equilibrio. A excepción que existan cortantes que son vectores opuestos, que difícilmente se dé, pero si se da, hay que cuidar ese detalle. Entonces yo directamente utilizo el estado 3 y combino este diagrama por sí mismo. Un tercio muy similar al 1, 1. F sub 1, 1. Vamos a calcular F sub 3, 3, este triángulo por sí mismo. Después, esta por sí misma y esta por sí misma. Sumamos los tres y tenemos la F sub 3, 3. Y ahora combinamos esta con el estado 1. El estado 1 tiene su diagrama que acá tenemos en el estado 1. Este diagrama vamos a utilizar. Porque en el estado 1 no teníamos esta. Vamos a ir un poco al estado 1. Si ustedes se fijan acá, directamente, estado 1, acá está. Esta en el estado 1 existe, pero en el estado 3 no existe. Esta en el estado 1 no existe, pero en el estado 3 existe. Esta existe en el estado 1 y en el estado 3. Y de ahí sacamos entonces la F1,3. Lo mismo hacemos con las transversales. Esta con la correspondiente en el estado 3 me va a dar directamente, con esta, directamente me va a dar la F1,3 y la F3,1. Y después con esta, la misma cosa, entonces sumo y ya tengo la 1,3 y la 3,1. Después esta hago con el 2. Entonces flexión con torsión. Entonces quiere decir de que F sub 2, 3 para esta barra es 0. Pero después hago esta con esta y ya tengo la F sub 2, 3. Después hago esta con esta y tengo la F sub 2, 3. Por lo tanto ya tengo la F sub 3, la F sub 3, 2. Y ahí tengo todos los términos, el factor término directamente de forma. Por la incógnita hiperestática. Acá está lo que le estoy diciendo. Acá está ya desarrollado, así como le dije, para las tres barras. Para la barra 1,8, después para sus transversales, que hay 2. Acá están los valores, y acá está la ecuación que yo le había dicho. F sub 1,1, 1,2, 1,3, y así sucesivamente. Matriz, ¿verdad? Simétrica, matriz columna, es igual a la matriz de desplazamiento. Acá no veo el factor término de carga, porque cuando no era línea de influencia, acá teníamos que tener el estado 0, y el estado 0 no existe en línea de influencia. El 1, 0, el 2, 0, el 3, 0 son 0. Pero acá, esta es la que hay que cuidar. Cuando me pide la línea de influencia del momento torsor, como yo le llamé a ese estado, X sub 2 igual a 1 de la torsión. Entonces, su desplazamiento es 1, acá está, este igual a 1. Y ahí ya tengo X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Y hago el diagrama de momento flector, así como estábamos haciendo en la hiperestática. El diagrama de momento torsor final y diagrama de momento flector final. También me puede pedir línea de influencia del momento flector que es para X1. Entonces la que tiene que ser 1 va a ser esta, los otros dos son 0. Cuando es torsión, esta es 1, los otros dos son 0. Cuando me pide la línea de influencia del momento torsor en la bisagra, entonces este es 1, los otros dos son 0. Entonces calculamos para todas esas situaciones X1, X2, X3. Van a ser diferentes para cada uno
¿verdad? De las situaciones indicadas acá. Es decir, a usted le puede pedir al mismo tiempo línea de influencia de los tres efectos y pueden aprovechar esto. ¿Por qué? Porque sí o sí le va a salir alguno con signo opuesto a otro, etcétera, etcétera. Y eso vamos a ver con nuestro diagrama cuando tengamos la final. Entonces, ya está resuelto el ejercicio. Acá ya tiene X1, X2 y X3. ¿Por qué? Porque acá ya pusimos el 1. Acá está. Este es el 1. Y directamente ya tenemos la X1, X2 y X3. Y estos son sus valores. Y aplicamos los conceptos. ¿Cómo? Este X1, 0,05 por EI. La EI tenemos, ahí al empezar está su valor numérico. Y multiplicamos por esto. Y eso directamente seguimos los pasos. Y tenemos nuestro diagrama para la barra 1,8. Para las transversales. Y la barra 1,8 también para torsión. Esta no tiene torsión ni esta no tiene torsión. La que tiene torsión es la barra 1,8, pero solamente este tramo. Entonces, ¿cómo yo hago para este tramo? ¿Cómo determino el momento torsor final? Entonces yo digo directamente, me voy en el estado 1. En el estado 1. Acá no existe torsión. Entonces, torsión 1 por X1 es 0. Vengo acá. Acá está, menos 1 por X2. Ya existe torsión. Después vengo en el 3. Creo que salté 1. Este es 2. Bueno, más hacia arriba está. Acá está. Bueno, acá está. Estado 1, acá tenemos. Entonces, este no tiene torsión. Entonces, torsión en el estado 1, porque yo quiero calcular el diagrama final de torsión, que se da acá. Entonces, la torsión 1 no existe, es 0 por X1. La torsión 2, acá está, menos 1 por X2, existe. Ya tengo la torsión. Acá no existe torsión 3 por X3, que es 0. Entonces la torsión que me va a salir es esta multiplicado por X2. Y ya tengo ahí la torsión final. Y el momento flector final, por ejemplo, nos vamos otra vez en 1. Acá donde tengo el 1, ¿cuánto es mi momento flector final? Entonces yo digo, el momento flector en 1 es menos 1. Multiplico por X1, que ya le indiqué ahí X1, X2, X3. Después vengo en el 2. No tengo momento flector. Entonces momento flector su 2 por X2, 0. Después vengo en el 3. Momento flector 3 por X sub 3 es 0. Entonces mi momento flector es directamente menos 1 por directamente X1. Y así sucesivamente usted va determinando los diagramas de flexiones y torsiones finales. ¿Qué son estos? Acá está. Flexión y torsión para la barra 1,8. Y las transversales no tienen torsión, pero sí tienen flexión. Bueno, y ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. Ya tenemos nuestro diagrama de, vamos a llamarle diagrama de momento flector y torsión. Y ahora yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer recorrer mi carga P igual a 1 sobre la estructura que el problema me condiciona. El problema me condiciona que la carga de rueda de camión circula sobre la viga 1, 3, 6, 8. 1, 3, 6, 8. Entonces directamente yo tengo que decir, ya tengo mi diagrama de flector final. ¿Qué hago para tener la línea de influencia? Entonces directamente voy a decir lo siguiente. Voy a calcular la deformada. ¿Qué es la deformada? Es la combinación del diagrama de momento flector final con la carga de rueda de camión sobre la viga simplemente apoyada, cuyo elástica o momento flector es X por 1 menos X por L, que en este caso vale 6. L vale 6. X por 1 menos X. Entonces yo voy a dividir este en un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 6 sobre 6. Y ahí tengo la elástica, que va a ser esto así. 0, 0. Me voy ahí.
0, 0. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que pensar que este punto va a tener una deflexión. Va a tener una deflexión, entonces aplico una carga P igual a 1 sobre la isostática y combino con la hiperestática, que es esta, ¿verdad? Directamente. Entonces, vengo y hago esa situación, aplico directamente en el punto que el problema me está indicando y acá está para determinar esa, que es esta barra que está acá, que es el diagrama del momento flector. Voy a combinar con esto, que es lo que vimos en la clase anterior. Yo le estoy llamando acá, está, le llama, en vez de X le llama Xi1, esta es la nomenclatura Xi. Xi1 por L, yo le llamo X por L. Pueden utilizar cualquiera de ellas, ¿verdad? X por L. Y este es 1 menos X por L. Acá está. Este está mal, está Xi1 que está acá. Este no está bien. Entonces se le habrá ido al que hipeó esto. Tiene que ser 1 menos X directamente por L nomás tiene que ser. Por X. Está bien, porque este es el valor acá, no es el valor. Yo creía que era este segmento que estaba acá, porque el segmento acá es 1 menos X por L y este es X por L. Lo que sí la suma me tiene que dar L. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Y el momento acá tiene que ser X por 1 menos X por L, y eso es lo que está dando acá. Es esta, ¿verdad? Por 1 menos esta Xi1 por la longitud L. Es el valor del momento flector. Y combinamos esta con esta. Y le va a salir la elástica. Esta elástica que está acá. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que calcular el descenso nodal. Entonces, ¿cómo voy a determinar el descenso nodal? Acá está. Sobre la isostática, en el punto 3, donde queremos calcular el descenso nodal, usted aplica la carga P igual a 1. Y usted dice, bueno, esta barra no está cargada. No está cargada. Esta no está cargada. Esta no está cargada. Entonces la que está cargada es la transversal. Solamente la transversal. Entonces se genera este diagrama. Entonces, para que yo pueda calcular directamente el descenso nodal, tengo que combinar esta con el diagrama de la transversal final. Ojo. Entonces vengo acá. Acá está. Con este tengo que combinar. Y ahí, al combinar esos dos, me va a dar el descenso nodal en este punto, que es el punto 3. Entonces ya tengo el descenso nodal en 3. La misma cosa voy a hacer para este tramo. La misma longitud tiene. Y después, para hacer este tramo que está acá, usted tiene que decir, este punto también tiene deflexión. Es decir, hay descenso nodal. Entonces, ¿qué yo hago? Vengo para esa situación, acá está. Pongo la P igual a 1 y me da este diagrama que está acá. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que combinar este diagrama. ¿Con cuál? Con ese mismo diagrama, con su diagrama final de la hiperestática, que es justamente esta. Acá lo ya se puso. Esta con su correspondiente de la hiperestática. Esta con su correspondiente final de la hiperestática. Esta que es de la isostática virtual con el diagrama de la hiperestática. Esta, ¿verdad? De la isostática virtual directamente con la hiperestática de esa transversal de la hiperestática, que es esta. Y combinamos y calculamos el descenso 3. Acá está. Descenso 3, acá está el valor numérico. Acá tenemos descenso 6 y acá está el valor numérico. Descenso 6, acá está. Esta con esta me da esta que está acá. Y esta con esta me va a dar esta que está acá, la N3. Ya tengo los descensos nodales. Y ya tengo diagrama de flectores finales. Entonces, ¿qué hago? Hacemos esto. Hacemos esto. Vemos ahí. Ahí está. Entonces yo digo, yo a ustedes le dije diagrama final del primer tramo, que era el 1,3. Este que está acá. Poniéndome una curva cualquiera o a U, ¿verdad?
porque es la que va a utilizar. Esta tiene que combinar con ¿qué? Con ese donde está la xi, 1 menos xi por L. Yo le llamo X en vez de la xi, en vez de llamarle xi, le llamo X. Entonces es X por 1 menos X por L. Esta ustedes van a combinar con el triángulo y van a tener 1/3 de la longitud de esa barra por directamente el valor del momento flector en el diagrama final por este momento flector, y ahí se abre paréntesis, bla, 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 y le sale en función a X. Y le dan valores a X. Y van a tener directamente, como era 6 metros, entonces 1/6 tiene este. ¿Qué es este? El valor del torsor cuando la rueda está ahí. ¿Qué es esto? El valor del torsor cuando la rueda está ahí. Y así sucesivamente nos vamos haciendo y calculamos la forma en que varía el momento torsor cuando ninguno de sus extremos sufren de flexión. Entonces se llama deformada. Deformada. ¿Y cómo conseguí esto? Combinando el diagrama de flexión final con la flexión. Siempre tiene que ser flexión combinado con su correspondiente. Entonces yo digo, esta barra es para esa barra de longitud 6. Voy a volver hacia atrás para mostrarle. Acá está. Esta barra tiene su longitud 6 y su valor a la derecha es 2718,9555, y esta tengo que combinar con esta. Ahora ya voy a indicarle. Este va a ser X por 1 menos X por L. Y esta con esta me da esa elástica que les mostré hace rato. ¿Y dónde utilizo el descenso nodal? Y directamente digo, acá yo tengo el descenso nodal que me salió negativo, y ese negativo voy a unir con el 0, porque este no sufre descenso nodal. 0 es lineal. Lineal. Fíjense. Entonces ustedes dicen, este valor que es ya definido es a la longitud de 6. Justo debajo de esta carga, usted dice la elástica 2. Acá pongo, vamos a suponer que esté acá en una posición genérica. Y justamente ahí yo pongo el descenso nodal. Mi descenso nodal. Y justamente ahí digo elástica 2. Elástica 2, entonces pongo el valor que me salió para descenso nodal es a 6, como elástica 2 es a X por L, porque esto es XL. Y ahí tengo dos descensos nodales. Uno, la deformada, y el otro es debido al descenso nodal. La suma de los dos me va a dar esta elástica. Fíjense, acá está. Esto que está acá me está diciendo de que nuestro caso, la derecha es la que tiene descenso nodal. Ese que recién hicimos. La derecha es la que tiene descenso nodal. Entonces acá está su descenso nodal. Este es su descenso nodal. Esto que está acá. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Así como le había indicado anteriormente. Entonces yo ya tengo esto. Tengo esto. Entonces yo digo, este valor es a cuánto? Es a 6. Es la longitud de la viga. ¿Cómo? La n, su 2, es a cuánto? Es a x por l. Haciendo semejanza de triángulo. ¿Y qué hago? Le sumo la n que me salió acá, que es combinar esta con el diagrama que tengo acá. Y eso me va a dar directamente un diagrama N1. Esa N1 va a estar en función a X. Y ahora saco una N2, que es cuando el extremo derecho es la que se mueve, le llamo N2. Y directamente sumo los dos y me va a dar esta curva. Fíjense, este punto tiene que estar acá. Entonces viene ese diagrama, viene hasta este punto, y acá es el descenso nodal. Por eso le dije yo de que cuando usted hace la deformada es 0 y 0. Entonces hacen la elástica así como está acá, que es esta. Pero cuando hay descenso nodal a su derecha, hay que calcular esta. Entonces nuestro diagrama, ¿cómo va a ser? Ustedes van a poner acá su elástica de deformación y van a poner la curva, traen su curva y directamente viene y llega hasta este punto. Y esa es la elástica de deformación para este tramo. Pero eso no ocurre cuando es el tramo intermedio, que es el tramo donde estamos haciendo torsión. ¿Por qué? Porque el extremo izquierdo y el derecho
sufren desplazamiento, tiene descenso nodal, el izquierdo y el derecho. Entonces, ¿cómo va a ser mi diagrama? Es esta. Yo calculé esta. También calculé esta. Y también ahora calculé, combinando esta con esta, ahí donde tengo ese diagrama de torsión, calculé combinando los flectores y tengo esta deformada. Entonces, tengo ya definido esto, tengo definido esto y tengo ya la deformada. Entonces, mi diagrama es así como está acá, para el intermedio. Bueno, y después tenemos el otro extremo, el extremo derecho, en donde el apoyo ahí, el extremo derecho no se mueve, la que se mueve es el izquierdo, el tercer tramo, se mueve esta es la que se mueve. Entonces yo tengo este valor ya calculado, entonces este es a 6, como la N3, que yo le llamo N3, es a 1 menos X por L, haciendo semejanza de triángulo. Y eso, ¿qué le sumo? Le sumo la combinación de esta con esta, para ese extremo. Entonces vengo acá para indicarle esa parte. Entonces, este combino con esto y tengo la deformada. Después el descenso nodal indiqué acá, ¿verdad? Y directamente pongo acá y hago la semejanza. Entonces tengo dos descensos nodales, uno debido a la deformada y el otro debido al descenso nodal, y que varía linealmente porque es directamente semejanza de triángulo estamos haciendo, entonces varía linealmente. Combinan y tienen la elástica así. Va a venir acá. Y después de este lado va a venir también así. Va a venir acá. Y después de este lado va a tener acá, porque los dos extremos tienen descensos nodales, que es este punto y este punto. Y acá es cuando los dos extremos sufren descensos nodales, ¿verdad? Hay que tener los tres efectos, el debido a los dos descensos nodales y el debido a la deformada. Mientras que acá solamente tenemos dos. Uno es debido a la deformada y el otro es cuando el extremo izquierdo se mueve, que es el descenso nodal, mientras que esta no se mueve. Y ahí ustedes combinan y ya tienen la elástica de deformación. Y les muestro la elástica de deformación. Sencillito el problema, acá está. Esta es la línea de influencia del momento torsor. Línea de influencia del momento torsor. Así es el gráfico final. Bueno, y ahora venimos a lo siguiente. Este valor que está acá, ¿qué es? Es el valor del momento torsor cuando la carga está acá. Es decir, cuando P es igual a 1, mi momento torsor vale esto que está acá, que es justamente el descenso nodal. Cuando la rueda del camión pisa acá, el momento torsor es esta. Cuando está acá, el momento torsor va a ser la misma. Y así sucesivamente vamos haciendo. Entonces, directamente, este diagrama que es línea de influencia de un efecto, es la forma en que varía el efecto cuando sobre la estructura transita una carga unitaria dada. Entonces, línea de influencia que yo estuve haciendo, línea de influencia del torsor. ¿Y qué me dice la definición? Que es la forma en que varía el efecto. ¿Y cuál era el efecto? Torsión. Entonces, esta es la forma en que varía nuestro momento torsor cuando la rueda del camión viene pisando las vigas de 1 a 8. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, ahora, ¿qué me pide? Línea de influencia del momento flector, que es X1. Entonces, ¿qué hago? Repito todo otra vez negativo. Esto ya está completamente calculado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente acá poner 1. Este desplazamiento poner 1. Y que ahí sale ya. Directamente ya sale X1, X2 y X3. Y le va a salir un diagrama de momento flector, ¿verdad? Y torsión, si es que existe, finales. Y volvemos a repetir la última partecita, que es la deformada y el efecto del descenso nodal. Y ahí vamos a tener directamente la línea de influencia del momento flector, ¿verdad? Que le está pidiendo en este punto. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta, por definición, yo ya le dije a ustedes de que la línea de influencia va a ser así. Fíjense, para flexión. Un trasero nuevamente. Me van a disculpar por hablar de trasero, pero es la forma que realmente se da. Esto es hacia arriba. Viene acá y cae 0.
Esto viene así. El otro viene, ¿verdad? Acá hay descenso nodal, puede venir hacia abajo, puede ser así, hacia abajo, y debe subir porque debe llegar a cero. Ese ya es la línea de influencia por aproximación. Como también puede ser así, ¿verdad? Después, pero hay que tener en cuenta que acá hay descenso nodal. Entonces, no es que empieza desde el cero, sino que un determinado valor numérico que ustedes deben calcular. ¿Por qué? Porque este sufre descenso nodal. Ahora, si era un apoyo, un vínculo de primer género, entonces sí empieza desde cero. Entonces ya pueden tener la certeza de que es así. Si acá también hay un apoyo, entonces ustedes dicen, acá viene hacia arriba también. Después cae en cero porque no hay descenso nodal cuando son vínculos lo que tenemos acá. Cae y directamente viene hacia abajo y llega a cero. ¿Por qué eso? Porque no tiene que haber continuidad en el diagrama, a excepción del punto donde le pide línea de influencia del efecto. Entonces ya tenemos ahí. Bueno, entonces ahora se repite todo, ¿verdad? El mismo procedimiento y acá está. Repetir todo lo anterior. ¿Cuál es lo anterior? Solamente la elástica de formación, porque el diagrama de momento flector van a repetir porque esto varía. Van a hacer torsión final, flector final, si es que existe, porque el torsor directamente va a existir un final y hay que ver en cuál estado. Pero como ya consideraron X2 la torsión, entonces va a ser en el estado 2 va a aparecer esa torsión y la final lo pueden hacer. Pero la línea de influencia ya va a ser directamente el momento flector. ¿Por qué? Porque como este es momento flector y el test también es momento flector, cuando yo igualo su desplazamiento igual a la unidad, lo que estoy haciendo es voy a calcular línea de influencia del momento flector. Entonces ya terminamos el torsor. Ahora vamos a calcular el flector. Y así se hace el 1 y el 3. Pero acá les quiero indicar algo muy interesante, que es lo siguiente. Directamente ustedes van a decir, este punto, vamos a irnos más arriba para agrandar y que se vea mejor. Bueno, acá yo vengo en esta estructura. Yo ya calculé la línea de influencia del momento torsor. Ojo, línea de influencia del momento torsor. Nuestra intención en el examen no va a ser que ustedes se rompan tratando de resolver el problema porque es largo el ejercicio. No. Yo le voy a dar siempre tiempo para que puedan terminar su ejercicio. Entonces, va a ser corto el ejercicio, pero le podemos pedir varias líneas de influencia. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, así como pide este ejercicio, acá está. Momento torsor, momento flector y la reacción vertical en 1. Entonces yo digo, reacción vertical en 1. ¿Y qué tengo que hacer para calcular la reacción vertical en 1? Y bueno, para calcular la reacción vertical en 1, yo necesito directamente, acá yo calculé la torsión para este punto. Calculé la torsión, ¿verdad? Y también calculé la flexión. Calculé la flexión. Entonces, cuando calculé la torsión, directamente ya hicimos su diagrama. Esa que calculamos totalmente. Y el otro es ya, como le dije, este viene acá y se levanta otra vez. Tiene descenso nodal acá, viene y baja y viene hasta acá, que es cero. Pero tiene que haber un quiebre. Bueno, entonces directamente yo digo, calculé acá la línea de influencia del momento flector. Pero ¿qué era que yo puse acá? Para la torsión, por ejemplo. Para la torsión yo puse así. El vector en la barra 3,6. Por acción y reacción, ¿qué quiere decir eso? Acción y reacción, que tiene signo opuesto. Son vectores opuestos. Yo calculé la línea de influencia acá. Entonces, esa línea de influencia que yo calculé acá, directamente puedo decir que es el momento flector para esta. Es decir, el torsor que yo calculé acá
yo digo, ya es el torsor de esta, pero no, esta no puede absorber torsión. Ojo, no puede absorber torsión esta. Entonces, error conceptual es que si a mí me pide línea de influencia de la torsión acá, en 3 de la barra 3,6, va a ser igual a menos la torsión de la barra 3,1, porque la barra 3,1 no absorbe torsión. Pero ¿qué puedo decir? A mí me pide justo la línea de influencia del momento flector en este nudo 3. Entonces, ¿qué yo tengo que decir? El momento torsor acá me salió, es esta. Si yo le cambio signo, es el momento, la línea de influencia del momento flector en la barra transversal, directamente. ¿Por qué? Porque ustedes pusieron el torsor unitario acá y después dijeron que el vector momento va a actuar también en la dirección de 3,1. Es un vector. Pero analizamos después y dijimos, no, esto no puede absorber torsión. Entonces, ese vector transversal a esta barra es flexión para esta. Cuando es torsión para esta, entonces es flexión para esta. Entonces, si te pide línea de influencia del momento flector en 3, ya es la torsión, cambiado de signo. Por ejemplo, a mí me pide línea de influencia del empuje vertical en 1. ¿Qué yo tengo que hacer? Tengo que calcular la línea de influencia del momento flector en este punto, en el 3. Vamos a suponer que a mí me pide línea de influencia de la fuerza del empuje vertical en 1. Y yo digo, me parece que es más fácil calcular el momento flector. Entonces pongo acá una bisagra. Y le doy el vector momento. Sobre este actúa un vector momento perpendicular, 1. Entonces el otro actúa directamente en el nudo. Y eso tenemos que analizar sobre cuál actúa ese que digo en el nudo. No puede actuar sobre esta. ¿Por qué? Porque sería torsión en ese caso. Y esta no está preparada para absorber torsión. Entonces actúa sobre esta. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con eso? De que el momento flector acá y el momento flector acá son iguales. Entonces, el momento en 3, la línea de influencia del momento flector en 3 de la barra 3,6 es igual a la línea de influencia del momento flector en 3 de la barra 3,1. Esos conceptos hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque directamente son iguales, por equilibrio. Por ejemplo, yo le puedo pedir un reticulado acá que está sobre el piso plano y le pongo un reticulado 3 barras y le pido la línea de influencia de uno de los reticulados, de la normal. Línea de influencia de la normal para la barra 1, por ejemplo, le decimos. Similar a la anterior. Y es un nudo que se encuentra ahí arriba, que está sujetando acá para que este para que no caiga, vamos a decir. Entonces ponemos una cuerda a través de 3 líneas, ¿verdad? Puede ser espacial, 3 barras concurrentes en el espacio o 3 barras en el plano concurrente. Entonces yo pongo acá el nudo y en ese nudo llegan 3 barras, pero me pide la línea de influencia de uno de ellos. Ya calculo la línea de influencia siguiendo el mismo procedimiento que recién estábamos utilizando. Ya calculé. Y vengo en el nudo. Y en el nudo tengo 3 barras. Entonces yo digo, voy a hacer equilibrio nomás de ese nudo. Y hago sumatoria de fuerza X de línea de influencia e igual a 0. Sumatoria de fuerza Y de línea de influencia igual a 0. Y ahí ya está calculada la línea de influencia de las otras 2 barras. Porque concurría, dijimos que concurren 3 barras, ¿verdad? Y yo calculé para uno de ellos. Y al hacer sumatoria en nudo, calculo ya directamente sin hacer ningún cálculo. Entonces, cuando yo tengo la línea de influencia acá, yo le voy a decir a ustedes, para calcular la línea de influencia en 1, como ya usted ya tiene la línea de influencia de 3, de la barra 3,1, entonces voy a tener la línea de influencia. Entonces voy a sacar esta barra 1,3. Acá saco. Y pongo el vector momento, pongo hacia arriba en el sentido horario, pongo la línea de influencia. La línea de influencia. Bueno, ¿y después qué hago? Ojo, esa línea de influencia sale para este tramo, para este tramo, para este tramo.
Pero cuando la rueda transita sobre esta, existe una línea de influencia. Cuando la rueda transita sobre esta, tenemos la línea de influencia en esos tramos, ¿verdad? Entonces, como a mí me pide línea de influencia acá, cuando yo analice esto, directamente tomo la línea de influencia que calculé en este punto, en ese tramo. ¿Y qué tengo que poner sobre esta barra? 1, 3. Tengo que poner la carga P igual a 1. P igual a 1. Ojo, entonces aplico momento. Sumatoria de momento en 1 va a ser igual a la línea de influencia, que es un vector momento. El vector momento más la P igual a 1 por la posición genérica X. Y ahí ustedes van a directamente volver a decir para X igual a 1/6, 2/6, hasta 1 sobre 1. Y van a tener la elástica en este tramo. Pero cuando las ruedas del camión están acá, ustedes ya pueden usar directamente que la línea de influencia del empuje vertical 1 directamente es la línea de influencia del momento flector cuando la carga estaba acá. Entonces, dividido 6. Ya no ponen la carga P igual acá, porque la línea de influencia del momento flector que calculamos, ya calculamos cuando la carga recorre acá y acá. Entonces ya no tiene nada que ver acá esa carga. Entonces hay que cuidar ese detalle, porque hay que analizar sobre cuál circula la carga. Por ejemplo, acá vamos a ponerle el ejemplo. A mí me pide línea de influencia acá en este punto 3. Bueno, pero me dice el problema. 1, 3, 6, 8 es el camino del tren de carga. Yo calculé, siguiendo los procesos, la línea de influencia del momento en 3. Pero la carga no recorre sobre esta. Entonces yo digo, la línea de influencia ya calculé 3, ya tengo todo completo. ¿Y cómo voy a calcular la línea de influencia de la cortante en 2? Diciendo, la cortante es igual al momento flector dividido 5. Y terminó el pleito. Entonces, la línea de influencia, todo esto que salió que ustedes sacaron, acá, viene acá, dividen con este 5 y esa va a ser la línea de influencia de la cortante en 2. ¿Por qué? Porque usted acá le pedía, ustedes rompieron acá, pusieron la rótula en este punto directamente, ¿verdad? Y aplicaron el concepto hiperestático, resolvieron el problema, le dieron el desplazamiento, ya sea torsión o flexión, los desplazamientos igual a 1, cualquiera de ellas, ¿verdad? Y le sale la línea de influencia acá así. Fíjense, viene, si esto era un apoyo acá, cae en 0, llega otra vez a 0, sube y cae otra vez a 0. ¿Por qué? Porque directamente la línea de influencia que le pide no le corta a la estructura sobre la cual transita la carga directamente. Entonces, esa debe ser continua siempre así, directamente. No tiene que tener ese diagrama similar a la curva esa que calculamos hace rato, que es esto. Viene acá y viene de esta forma. Entonces, esa partecita es lo que tienen que tratar de analizar, porque pueden hacerlo por equilibrio directamente. Muchas veces, ojo con lo que le estoy diciendo, ya le damos los momentos flectores y le decimos determinar la línea de influencia del empuje en 2, del momento torsor en 4, del momento flector en 1. Un ejemplo, estamos suponiendo que son estos empotramientos que están por acá, ¿verdad? Bueno, le damos esa forma. Agarra ya uno, rompe. ¿Por qué vas a romper? ¿Por qué no analizar primero tu ejercicio? Ya me da línea de influencia del momento torsor acá y me dice que la carga recorre esta parte, recorre esta zona. Me da la línea de influencia del momento torsor ya graficado y la carga recorre de 1 a 8. ¿Y cómo va a ser la línea de influencia de la torsión acá? Equilibrio. Si acá mi torsión que me da el problema es saliente al 4, se dirige de 3 a 4, entonces tiene que estar en equilibrio para la torsión esa barra. Entonces la torsión acá va a ser sentido opuesto a la línea de influencia que acá yo le estoy dando como dato. Todos esos detalles tengan en cuenta.
Por eso yo le digo a los perros, vengan, asistan a clase, y no asisten. Después que se vean ellos, porque ustedes van a estudiar, le van a mostrar lo que se vio en, en tal clase. Y los perros ni para ver el video no tienen ganas. Pero esto que le estoy diciendo, ténganlo en cuenta, porque hay ejercicios en donde le voy a poner de esa forma. Concepto de estática. Estática del tercer semestre. Bueno, no sé si hay otras consultas que quieren hacer. Esa es la forma de trabajar para línea de influencia. Es muy sencillo. Ustedes cuando terminan de estudiar estructura 2 hiperestática para el segundo parcial, ahí empiezan a estudiar la parte de línea de influencia y es algo mucho más fácil que lo que estudiaron para la parte hiperestática con cargas permanentes y cualquier acción en general, como ser error de montaje, variación de temperatura, todos esos detalles. Entonces les recomiendo que estudien para que puedan salvar ya si es necesario en el primer final. Pero siempre va a haber conceptos que tienen que utilizar. No vayan a creer que va a ser fácil. No, yo no le recomiendo a nadie que venga a rendir un examen final, primer final con 35 puntos. Ese término que utilizan de macho, no sé qué, algo por el estilo, ese no anda ahí. Porque son conceptos, cortos conceptuales. Bueno, nosotros acá terminamos la parte de estructura 2. El próximo viernes no voy a dar más clases, voy a estar a la orden para el momento que ustedes necesiten. Cuando llega el examen, ¿verdad? Tienen dudas, me pueden llamar a mí, me envían ¿cómo se dice? El enunciado con el gráfico y ya puede ser que estén haciendo ya ustedes algunas partes, ¿verdad? Y yo les asesoro si está bien o no, o directamente cómo hacer, etcétera. Estoy a la orden, cuando quieran. Pero me gustaría que estudien. Sí, profe, muchísimas gracias. Estoy a la orden, ¿no? Y Germán, como parió recién, yo creo que no tiene no va a tener tiempo. Pero yo estoy como para... Así hicimos en el semestre anterior y fue todo un éxito. Pero también le torturé como la gran 7 a la gente del sexto semestre. Y la misma cosa quiero hacer en el quinto. ¿Por qué? Porque quiero que aprendan, porque a la hora de la verdad, ¿cómo? ¿Torturan o no, profe? No, y así únicamente van a aprender y a la hora de la verdad, cuando se vayan a trabajar como ingeniero, se necesita un ingeniero de gabinete y después te van a decir que tienes que irte a fiscalizar tal obra porque se va a hacer la parte más delicada de la construcción. Y tu concepto tiene que estar ahí, porque hay muchos detalles que se dan en obra y tienes que tener los conceptos. Por eso yo no estoy de acuerdo con la gente que quiere salvar nomás. Ese no anda, salvar nomás. Pero yo estoy a la orden. Cuando necesiten, por eso lo dimos 2 feriados para que podamos terminar y tranquilamente y lo hicimos bien. Entonces la próxima semana, si tiene alguna duda, estoy a la orden. Esto, por ejemplo, en Scilab le va a ser muy útil para cargar y todas esas cosas, porque mucho de esto le puede pedir en el examen de Scilab del taller, para tenerlo en cuenta. Y bueno, entonces dejamos acá nuestra clase y las consultas vienen después. Puede ser unos días antes del examen o de los parciales y así sucesivamente. Ya, o sea, estoy a disposición. Dale, profe. Listo. Entonces Dale, dejamos. profe, muchas gracias. ¿Cómo? Gracias, nomás digo. No vamos a Listo. molestar después con nuestras consultas. No, yo le voy a atender y hasta que salven. Pregúntenle a la gente que están haciendo ahora el séptimo semestre. Así fue. Me tiraban a mí, ¿verdad? Les respondía, a veces no tenía tiempo, cuando tenía tiempo por audio le enviaba, no entendía otra vez por audio y así sucesivamente. Pero cuando hay interés para estudiar no hay ningún problema, estamos a la orden.
Y hay que salvar la materia, eso es lo único que yo le puedo decir. Hay que salvar porque hay que aprovechar la oportunidad de salvar, pero hay que aprender, no así nomás. No, no, eso no anda. Bueno, después voy a grabar y le alzo en el grupo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Gracias a vos. Chau, chau. Listo, gracias, chao.